Bueno, eh, hoy vamos a empezar con un repasito de lo que vimos la clase pasada de segmentación y paginación, que es de la unidad 8 de gestión de memoria, y vamos a empezar con la unidad 9, que es memoria virtual o paginación por demanda, digamos. Eh, Vamos a ver ahora un poco cómo era el tema de la segmentación o cómo se gestionaba la segmentación eh, para manejar la memoria. Esto como para a ver qué es lo que recuerdan del jueves pasado que les mencioné. A ver, yo tengo este esquema, ¿no? ¿Qué hago, digamos, desde el procesador para poder acceder a una memoria, a una posición de memoria física? ¿Qué le llega al procesador? O sea, para aclarar un poco lo que pregunta Juan ahí, ¿cómo es el proceso para llegar desde una posición virtual o lógica que está en mi código de programación, por ejemplo, podría ser un código, podría ser datos? ¿Cómo llego de esa dirección lógica o posición lógica dentro de mi programa a a una dirección física donde está alojado mi programa en la memoria principal? O sea, ustedes cuando programan, escriben varias líneas de código, esas líneas de código se codifican en lenguaje de máquina. Ese lenguaje de máquina va a acceder a registros y a posiciones de memoria dentro de eh, de su código, digamos, de su área de código, por ejemplo. Ese dato, por ejemplo, el- la dirección lógica de un salto, por ejemplo, la va a ver la CPU y la va a cargar en un registro interno de la CPU, que puede ser, por ejemplo, el CSIP. Entonces, con ese segmento de datos, que lo voy a tener acá, la dirección lógica, y un desplazamiento dentro de ese segmento, eso quiere decir, por ejemplo, saltar a un lazo, hacer un lazo de si no es igual, retornar a la posición de comienzo del lazo. Entonces, ese salto dentro de mi código lo voy a tener dentro de mi dirección lógica. Esa dirección lógica la voy a cargar en en un selector de segmento. Ese selector de segmento lo voy a tener acá, en la dirección lógica. Esa dirección lógica me va a dar un segmento en la tabla de segmentos. Si recuerdan, teníamos acá, nosotros podíamos seleccionar este, dos tablas dos tablas de segmentos. Una era la GDT, que era una tabla global de descriptores de segmentos, y otra era la LDT, que es una tabla local de descriptores, a través del bit TI. Y después podía seleccionar dos a la 13 segmentos por cada una de estas tablas. O sea, 2 a la 13 viene porque yo tengo los primeros 3 bits para toda esta parte administrativa, y después tengo del bit 3 al 15 los bits que me permiten seleccionar los segmentos que tengo dentro de la tabla GDT o LDT. O sea, tengo acá 2 a la 13 de estos selectores de segmentos, de estos descriptores de segmentos. Esos descriptores de segmentos, con el selector, es como si fuese mi índice de entrada para esa tabla. Ese índice me va a decir en qué posición del descriptor me tengo que ubicar para definir un segmento en la memoria física.
Cuando defino la posición dentro de la tabla, de la GDT o LDT, obtengo, entre comillas, dos valores. Un valor de base de la memoria física y un valor de límite. ¿Qué significa el valor de base? Bueno, el valor de base me va a dar la dirección donde comienza el segmento. Ahí. Esto en paginación lo veíamos, me daba la dirección de, supongamos, de donde tenía, ahora volvemos a paginación, en la tabla de páginas me daba la dirección de comienzo de la página, donde comenzaba el marco. Y después lo desplazaba un desplazamiento D, un offset D, y obtenía la dirección física. Acá es algo parecido, digamos. Yo voy a tener una dirección base donde comienza mi segmento, pero después ese desplazamiento D ya no está acotado al tamaño de, por ejemplo, una página o de un marco. Ese desplazamiento D va a estar acotado a un tamaño de una dirección, un offset máximo que va a ser el límite, o sea, un desplazamiento máximo que yo me puedo desplazar dentro del límite, con mi desplazamiento, digamos, de mi código, entonces, de mi código o de mis datos. Entonces, este rectángulo que tengo acá en verde es variable, esto va a variar desde la base hasta un límite que tiene un valor, por ejemplo, en la arquitectura que yo les mostraba acá, yo tengo límite de 0 a 15, pero también tengo el límite de 16 a 19, o sea, tengo 20 bits como máximo para armar segmentos. Entonces, ese desplazamiento, ese límite me va a dar el tamaño del segmento, el tamaño máximo que tiene el segmento. Yo no me quiero desplazar, digamos, al máximo, yo me quiero desplazar a una posición en particular, a esa etiqueta que les decía que quiero saltar. Bueno, esa etiqueta la voy a comparar contra la dirección límite que me dice el segmento. Si es menor el desplazamiento que quiero hacer respecto al límite, voy a poder saltar y leer la información de memoria. Si es mayor, es que el programa está tratando de acceder o a una dirección de datos o de código que no le corresponde. Entonces ahí voy a tener que tratar la interrupción como un fallo de segmentación, un error de segmentación. Ese sería el proceso básico. Después quedan un par de aristas ahí sin resolver, que es, bueno, perfecto, yo tengo que ir a buscar el valor en la tabla de segmentos, pero ¿dónde está la tabla de segmentos? Bueno, tengo un registro en particular que me va a apuntar a donde comienza la tabla de segmentos, que lo voy a tener que cargar para cada proceso. O sea, sí. ¿Estás presentando? Sí. No se ve. ¿Esto lo ve? No sé. Sí, yo lo veo. ¿Querés que corte y lo vuelva a presentar? A ver si te agarra vos, porque a veces... Fíjate si ahí agarra. ¿Ahora? No, no lo veo. A ver si salgo yo. Esperen. Dale, si querés salir, vuelve a entrar. Esperamos 2 minutos. Ahora ahí. Ahí se ve. Ah, buenísimo. Bueno, todo eso que hablé que no viste es lo que estás mirando acá, o sea, hacemos un repaso rápido. Esta es la dirección lógica, con este selector de segmento, que es el segmento más el desplazamiento. Selecciono el descriptor de segmento. El descriptor de segmento va a tener esta forma que tenemos acá en una arquitectura x86, donde tengo la base y el límite, más un montón de otras opciones de administración de lo que es segmentación. Ya vamos a ver alguna
un poquito más adelante. Más que todo cuando veamos paginación en memoria virtual. Entonces, tengo el descriptor que quiero, digamos, que me permite acceder al segmento de la memoria. Con esa base más el límite, obtengo la posición en memoria. O sea, todo el segmento de memoria. Entonces, yo ahora voy a tener segmentos que son distintos. O sea, antes tenía páginas y marcos que eran del mismo tamaño. Acá voy a tener segmentos que pueden ser más chicos, más grandes. Puedo tener segmentos que estén contenidos uno sobre otro. Supongamos, yo quiero, por ejemplo, compartir información entre varios procesos. Lo que hago es decir, bueno, la base es esta y el límite es este, para el proceso 1. Y te doy permisos de escritura y lectura. Para el proceso 2 voy a tener otra tabla de segmentos y por ahí ese segmento que es compartido entre varios procesos, también le doy la base y el límite y le permito a ese otro proceso acceder a una dirección de memoria compartida. Y así, digamos, puedo compartir de forma sencilla la información entre distintos procesos. Entonces, lo básico de segmentación. Esta es la dirección de comienzo, digamos, el selector de segmento, la dirección lógica. Lo busco en la GDT o LDT. ¿Cómo ubico la GDT o LDT? Bueno, con estos dos registros, GDTR y LDTR. Estos registros los voy a cargar y me van a apuntar, o sea, los voy a cargar en donde tenga la descripción de cada proceso y me van a apuntar a la tabla de esos procesos. O sea, yo guardando este registro en memoria cuando hago un cambio de contexto ya tengo prácticamente todo el contexto del proceso para ubicarlo y cargarlo. Estos son los registros de segmento, son índices o selectores sobre dichas tablas. Yo tengo que cargar a los registros internos de la CPU para seleccionar al descriptor de segmento, para seleccionar al segmento en sí. O sea, esto sería selector, descriptor, segmento. Esta es la estructura, digamos, de tres tipos de segmentos: segmento de código, datos y de sistema. Este tiene distintos valores de S que identifican a cada segmento. Y bueno, y hay bits distintos. Igual eso no lo vamos a tener en cuenta. A nosotros nos interesa el límite, la base y como mucho el bit de disponible y de presencia y nada más. Entonces, la segmentación por sí sola no, digamos, se puede llegar a utilizar. Hay sistemas que la utilizaban y la utilizan, pero lo que normalmente utilizan los sistemas operativos es segmentación más paginación. Espérenme un minuto que agarro agua. Bueno. ¿Cómo sería esto? Bueno, tomándolo como si fuese un diagrama en bloques o de módulos de la MMU, lo que voy a tener es el procesador, le va a pasar una dirección lógica a la unidad de segmentación. La unidad de segmentación va a convertir esa unidad lógica en una dirección lineal o una dirección virtual.
esa dirección virtual va a entrar a la unidad de paginación, y esa unidad de paginación la va a convertir en una dirección física. Y acá metí la pata, ahora que me estoy dando cuenta. Una dirección física que apunta a la memoria, si no me equivoco. Esto ya lo vimos, que es lo que acabamos de ver. Paginación lo vimos hace un par de clases, una eternidad, porque ya pasaron como 10 días o más. Pero digamos, el principio es el mismo, digamos, lo que vimos de segmentación más lo que vimos de paginación. Yo al procesador lo puedo hacer trabajar en dos modos, en modo real o en ¿cómo se llama? En modo protegido, no me venía a la cabeza modo protegido. El modo real es como trabaja DOS, digamos, modo texto, donde yo no tengo segmentos en la memoria, no tengo páginas en la memoria, y la memoria la trato como si fuese una sábana blanca que la utilizo para escribir lo que quiera, donde quiera. Obviamente DOS no es un sistema multiprogramado, digamos. Yo tengo el sistema operativo en una dirección base y ese sistema me entrega el control a mí como proceso, y yo como proceso puedo controlar toda la memoria que queda disponible. No hay otro proceso que compita conmigo para acceder a la memoria. En este tipo de modo, en este modo para hacer trabajar los procesadores x86, no, digamos, si bien no tenés paginación y segmentación, cuando vos trabajás en modo real, tu programa, por más que sea un solo programa, lo dividís en un área de segmento, en un segmento de datos y un segmento de código, pero por una cuestión organizativa a la hora de programar. En cambio, en modo protegido, ya te fuerza a trabajar con paginación y o segmentación, digamos, puedes habilitar una u otra. Donde hacemos lo que vimos recién, tenemos un selector de segmento más un offset. El selector de segmento se carga en un registro interno de la CPU, dependiendo de si yo quiero acceder a un segmento de código, datos, stack o de lo que sea. En el selector de segmento tengo definido TI, que me va a decir que el segmento más al límite está en la GDT o en la LDT, en esas dos tablas de descriptores, y además los niveles de privilegio. O sea, si yo quiero, ¿a qué me refiero con niveles de privilegio? Bueno, yo quiero, por ejemplo, leer un segmento de código. No voy a poder, por ejemplo, escribir un área de código. O escribir en un área de datos, o darle a otro proceso lectura sobre un área de datos. Después, para ubicar esas tablas de descriptores, necesito dos valores que son GDTR y LDTR. Estos son registros internos de la CPU. Digamos, la CPU tiene que tener estos registros incorporados. Si no lo tiene es porque no manejan paginación y segmentación. El 8086 no manejaba, el 8086 empezó a manejar paginación. Ya a partir de ahí manejan paginación y segmentación. Con el índice obtengo el segmento y el límite. O sea, con el índice que apunta, o sea, que tengo dentro del selector, apunto a la tabla de descriptores y obtengo el segmento, o sea, la dirección base del segmento y el límite. Y ahí tengo que chequear
ahí tengo que chequear. Hola Raúl, ¿qué tal? Ahí tengo que chequear si ese límite es mayor o menor que el offset. Si es mayor el offset, perdón, al revés. Tengo que chequear si el offset eh, si el offset es mayor que el límite que me está referenciando el descriptor de segmento, lo que tengo que hacer es, lo que se va a producir es una interrupción. Y tengo un segmentation fault. O sea, no estoy encontrando el segmento. Si está dentro del límite, llego a la dirección lineal de 32 bits. Con esa dirección lineal, entro a la unidad de paginación. Estoy haciendo un súper repaso. Entro a la unidad de paginación y ahí lo que hago es esos 32 bits que tengo de dirección virtual o dirección lineal, lo divido en 10 bits para entrar a la entrada de directorios, 10 bits para entrar a la tabla de páginas y 12 bits para desplazarme dentro de una página o dentro de un marco, digamos. Otro registro que voy a utilizar es el CR3, que es un registro que me va a apuntar a la dirección base de mi tabla de directorio, si estoy trabajando con paginación doble, o a mi tabla de páginas, si estoy trabajando con paginación de un solo nivel. Y con P1 tengo el índice o el desplazamiento dentro de esa tabla. O sea, me dice, no sé, la página 15. Bueno, tengo que hacer 15 lugares de la dirección de comienzo. Con ese índice obtengo con ese índice llegó a la dirección física donde, supongamos que tenemos paginación de 2 niveles, donde está apuntada la tabla de páginas. Y ahora con el segundo juego de 10 bits a punto, o digamos, tengo un segundo índice que me va a apuntar a la tabla de páginas, a la posición de la tabla de páginas según ese índice. Que es lo que tengo acá. P2 indica la posición en la que me tengo que mover dentro de la tabla de páginas. Ya salté un nivel, salté 2 niveles, y ahora sí, lo que tengo acá es la dirección física de comienzo del marco de página. O sea, viendo muy bien el tiempo hacia atrás, lo que obtengo acá es la dirección física donde comienza el marco de página. Esta F que tengo acá, en este caso es F2, porque es de 2 niveles. Le sumo el desplazamiento, el offset que tenía desde el comienzo, y perdón, le sumo el desplazamiento que tengo acá, no el del comienzo, y obtengo la dirección física donde tengo datos o código. Esto es en función de los tamaños de las tablas, qué es lo que tengo que guardar por cada proceso. Piensen que esto se guarda por cada proceso. Bueno, por ahí alguno vio el videíto que les pasé, ahora ya directamente lo adjunté, así ya queda. El pibe está hablando como media hora, paso por paso, hasta llegar a la dirección física, con datos reales, digamos, de posiciones de memoria. Esto es un repaso. Normalmente hago, en la última clase no hicimos mucho repaso, pero bueno. Nosotros dijimos hace varias clases que la memoria era un bien, digamos, es un bien escaso, digamos, dentro de los recursos de la computadora. Y que teníamos varios mecanismos como para aprovechar lo mejor posible de la memoria. Por ejemplo, hagamos el repaso.
pasó muy atrás en el tiempo. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? De intercambio swap. Teníamos mecanismos de carga dinámica, que era para ahorrarme que parte del proceso no se cargue en memoria y se cargue solo lo que necesito del proceso. Lo que no necesito en un momento lo dejo en memoria secundaria. Montaje dinámico y bibliotecas compartidas, digamos, yo por ahí no me hace falta cargar todas las bibliotecas hasta que las voy a utilizar. Las puedo cargar para que estén compartidas y las cargo solo una vez, y todos los procesos referenciados a esa posición de la biblioteca del proceso que la cargó por primera vez, ya pueden acceder a una biblioteca que la usan varios procesos. Ahí me estoy ahorrando bastante memoria. Y después digamos, el concepto más importante a la hora de manejar memoria y de ahorrar memoria, que es el swap, digamos. Pasar de memoria principal, memoria física, nosotros memoria RAM, digamos, la conocemos como RAM, a almacenamiento secundario. Disco, puede ser, podría mandarlo de alguna forma a USB, o sea, algo que no sea la memoria principal. No sé, una memoria SSD, M2, NVMe, si tengo la posibilidad y tengo el dinero como para comprarme 2 teras de M2, me lo compro y el intercambio va a ser buenísimo. Entonces, ¿cómo voy a manejar ese concepto de swap o de intercambio? Adelante. Es lo que vamos a ver ahora. La técnica de memoria virtual es un mecanismo que permite la ejecución de procesos que no se encuentren completamente en memoria. O sea, la idea de la memoria virtual es que mi proceso, a la hora de ejecutarse, no esté en un 100% en la memoria. ¿Esto cómo funciona? Digamos, mi proceso a la hora de cuando yo lo voy a ejecutar, yo lo estoy ejecutando, sí o sí tiene que estar en la memoria lo que estoy ejecutando. O sea, si yo tengo un libro, ¿no? Y estoy leyendo la hoja 20. Esa hoja 20 la tengo que tener delante de mis ojos. Sí o sí, eso es como si estuviese en la memoria física. Pero el resto de las hojas, la hoja 200, por ejemplo, a mí no me importa si está la hoja 200 en la parte de atrás del libro o, no sé, de acá a 20 metros, o la tengo tirada abajo de la cama. Lo que tengo que saber es que en el momento que quiera cargar la hoja 200, la voy a tener que traer de donde está y la voy a tener que poner frente de mis ojos para poder leer. Bueno, la memoria virtual funciona más o menos parecido a eso que les acabo de mencionar, donde yo las hojas que estoy leyendo o que voy a leer, las trato de dejar en memoria, las dejo disponibles en memoria principal, y las que no voy a leer o que sé que no voy a leer en el corto plazo, las dejo en memoria secundaria, en disco. Entonces, ¿qué nos permite? Bueno, que los programas tengan un mayor tamaño en la memoria física, digamos, que la memoria física. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener programas, yo tengo 4 GB de RAM, puedo tener programas más grandes que 4 GB ahora. O tengo 1 GB de RAM y estoy trabajando con programas que tienen, o sea, que la sumatoria de lo que ocupa cada uno de los programas es de más de 1 GB. ¿Se entiende? No sé si querían preguntar algo. Nada, está asequible ahí con. Sí. No, eso sí se entiende, sí. Que ya no está, no está limitado el tamaño del programa por el tamaño de la RAM en sí. Exacto. Entonces,
me permite que los procesos compartan los archivos e implementen mecanismos de memoria compartida. O sea, yo lo que puedo hacer ahora es, supóngase que dos procesos quieren acceder a un archivo, al mismo archivo. Yo para acceder al archivo, lo que hago es cargar ese archivo en la memoria principal. Cargar un archivo en la memoria principal te lleva muchísimo tiempo. Si yo tengo que cargar el mismo archivo para dos procesos, me conviene que el archivo esté compartido en la memoria. Bueno, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo cargo en memoria secundaria y después, lo cargo en la memoria virtual que se guarda en memoria secundaria y la parte del archivo que yo voy necesitando leer la traigo a memoria principal. O sea, del disco lo cargo en memoria principal en algún momento porque lo voy a necesitar leer. Lo paso a memoria secundaria y de ahí lo tengo disponible para poder accederlo. Facilita la programación. El programador se olvida del problema de la memoria. O sea, ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años tenías 640K para programar. No había para programar, para poner tu sistema operativo y tu proceso y todo lo que querías poner era eso y nada más. Hoy en día los equipos tienen mucha mayor potencia, no tenés esa restricción, pero así todo, este tipo de mecanismos se sigue utilizando, digamos. Nosotros, en nuestros equipos Windows o Linux, seguimos manejando swap y paginación a través de un archivo de paginación. Porque, digamos, te hace mucho más eficiente el manejo de la memoria. Se pueden mantener más procesos en la memoria principal, o sea, yo puedo tener pedacitos de muchos procesos, los pedacitos que voy leyendo, de muchos procesos, o sea, puedo agrandar el grado de multiprogramación y con esos pedacitos o páginas de algún proceso, puedo ir ejecutando los procesos en simultáneo. Y cuando necesito otra parte, bueno, la voy a buscar a memoria virtual, la obtengo y la copio en memoria principal y la ejecuto. Digamos, hasta acá va perfecto, pero lo que acabo de decir como que se contradice con algo. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, yo quiero tener muchos procesos en memoria principal, le doy tengo poca memoria física, ¿no? Poca memoria principal. Y tengo un archivo gigante de paginación, uno puede decir, bueno, sí, meto 10.000 procesos y ejecuto todo. Sí, pero vos acordate que tu memoria principal es muy pequeña, entonces vas a tener que poner muy poco de cada proceso para poder leer ese proceso. Cuando tengas que cargar otra parte de ese otro proceso, vas a tener que ir a memoria secundaria, que es un almacenamiento lento, copiar la memoria principal y seguir procesando. O sea, el grado de paginación o de acceso a la memoria virtual no puede ser muy elevado porque si no estás laburando, estás trabajando directamente sobre el disco. Es como trabajar como si fuese la memoria principal fuese el disco. Y ahí, por más que tengas un SSD de última generación M2 NVMe, olvídate, no te salva nadie. Bueno, metí la pata, ahí está. Entonces, ¿cómo voy a manejar o cómo va a manejar el sistema operativo este principio de acceso a la memoria virtual? Bueno, lo que va a hacer es, va a tener en cuenta lo que se conoce como principio de localidad. ¿Qué va a ser el principio de localidad? Bueno, va a haber un juego de páginas, un set de páginas que se utilizan en conjunto. O sea, yo sé que, por ejemplo, en mi código, yo sé que, por ejemplo, un lazo, si yo estoy leyendo un lazo, ese lazo lo voy a tener dentro de una página. Y por ahí, una función que está fuera de ese lazo,
que la llamo mucho más adelante, una vez que termine el lazo, la voy a tener en otra página distinta. Entonces, eso hablando de código, ¿no? Toda esa información que está de alguna forma relacionada entre sí va a tener un principio de localidad, o sea, va a tener páginas asociadas entre sí porque cuando yo leo ese código o leo esos datos, sé que esas páginas están referenciadas entre sí, tienen relación. Entonces voy a tener dos tipos de localidad. Primero, lo que es la localidad temporal. Si en un momento una localidad es referenciada, es muy probable que vuelva a ser referenciada. Esto es lo que les acabo de decir. Si llamo a las páginas 1, 12, 14, 28 y 30, que supongamos que están dentro de la misma función de mi código, es muy probable que si yo en algún momento llamo a la 1 de nuevo, tenga que cargar la 12, la 14, la 24 y la 30. Entonces, este sería el principio de localidad temporal. O sea, es una parte de mi código que está relacionado entre sí y está cargado en distintas páginas. Esas páginas, seguramente cuando cargue una voy a tener que cargar todas porque en algún momento de la 1 por ahí salto a la 14 en mi código, por ejemplo, y después de la 14 a la 30, de la 30 a la 12 y de la 12 a la, no sé, a la 28. Después, el otro principio que voy a tener es el principio de localidad espacial. Si en una localización de memoria, si una localización de memoria es referenciada en un momento, es probable que las páginas en localizaciones cercanas sean referenciadas. Entonces, supongamos que yo tengo código en la última parte de la página 3, es muy probable que en el principio de la página 4 siga mi código. Entonces, eso voy a tener en el principio de localidad espacial, o sea, páginas que son consecutivas dentro de mi proceso. ¿Se entiende el concepto de localidad y de temporal y espacial? Más o menos. Vamos de nuevo entonces. O sea, sí, vamos con esto. Mi proceso tiene direcciones lógicas, esas direcciones lógicas están asociadas a páginas. Esas páginas, tengo, no sé, página 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 30, como tengo acá. Yo podría agarrar y decir, cargo las 30 páginas de mi proceso en la memoria. Pero, por ahí de las 30 páginas, yo no necesito leer las 30 en todo momento. Vamos con otro. Yo tengo 30 páginas. Bueno, 30 son demasiado, vamos a poner 5. 5 páginas. Yo tengo escrito, no sé, mi código acá, o tengo mis variables acá. A contador, vector. Acá tengo código. Código de mi programa principal. Acá puedo tener, no sé, más código. Más código de mi programa principal. En algún momento por ahí acá yo referencio una función. O sea, llamo una función, un call a una función.
Y acá tengo mi función. Función, dos puntos. Lo que hace la función. Creo que me quedé corto, ¿no? Pero voy a agregar otra más acá. Cuando estoy procesando mi código, por ahí para ejecutar mi programa, o para ejecutar este proceso, lo que necesito, yo voy leyendo, bueno, cargo las variables. En mi código por ahí referencio a las variables, o sea, lo que voy a necesitar es que esta página esté en la memoria física. Esto sería memoria. Las voy a ubicar así enteras, ¿no? Pero memoria principal. Memoria principal. Lo que necesito es tener mi área de datos, mi página donde tengo datos. Después empiezo a cargar el programa. Y por ahí este código se repite, ¿no? Este con este. Entonces yo voy a necesitar estas dos páginas en la memoria. Yo las pongo consecutivas, pero recuerden que después en la memoria física puede estar en cualquier lugar de la memoria física. Esto puede estar antes, después entra la unidad de paginación y se resuelve todo ese problema. Y después para ejecutar esta parte de mi programa, de mi proceso, perdón, no necesito más. O sea, voy al código, leo una variable, la tengo que sumar, la tengo que restar. Dice, bueno, listo, ya hiciste eso, bueno, mandá la etiqueta. O sea, entraste en un lazo que tenés acá y te quedás en entre esta página y esta página. O sea, te quedás trabajando con esta información, con esto. Perfecto. ¿Hasta ahí se entiende? Eso es un proceso que se carga en la memoria. Vos no necesitás la función en ese momento, porque la función no la llamaste nunca. Entonces, para ahorrarte memoria, esto que tenés acá, que esto sería código 2, o segunda parte del código, no te hace falta tampoco. Y acá le ponemos sigue la función. Fin. O ya return. No te hace falta tener todo esto que tenés acá cargado en la memoria, porque si no, es agarrar y decir, bueno, pongo 18 millones de teras de RAM y meto todos los procesos que quiero, cuando quiero, como quiero y hago lo que quiero. Pero vos no tenés en tu equipo esto. Entonces decís, bueno, para ejecutar mi memoria, perdón, mi proceso, necesito por lo menos estas 3 páginas. Con estas 3 páginas arranco. Y por ahí estoy varios milisegundos ejecutando esto. En algún momento, o microsegundos, depende de lo que tenga acá, ¿no? En algún momento tengo que hacer un llamado a una función, a esta función. Y ya las páginas que voy a tener cargadas en memoria no me van a servir. Pero ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, estas páginas, puedo tener dos opciones, pero vamos a suponer que estas páginas no están en memoria principal y están en disco. Lo veíamos más adelante, pero mejor así. Disco. Quédate ahí. Esto sería disco. Pero no cualquier parte del disco, sino que la swap o un archivo de memoria virtual.
vos vas a tener estas paginitas en disco. El principio de localidad temporal, o sea, que quiere decir que en un momento en el tiempo, vos en la memoria principal tenías estas 3 páginas. Entonces tenías la página 1, la página 2, la página 3, y nada más tenías en memoria. La 4, la 5 y la 6 la tenías en el banco de suplentes, o sea, en disco. Pero en un momento terminaste de ejecutar tu código que estaba en estas páginas y el proceso necesita cargar la siguiente línea de código. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, esta seguramente la vas a tener que mantener, porque acá veo que tengo un puntito, y algo de acá por ahí se vuelve a referenciar. Entonces, vas a tener que sacar a estas páginas de memoria principal. Supongamos que no utilizaban variables globales y la función no utilizaba estas variables que están acá, las vas a tener que sacar y vas a tener que referenciar a estas páginas que tengo yo acá. No, esta no la utilizo, pero supongamos esta de acá que son la función. Acá tengo dos opciones, cortar o copiar. Yo las voy a copiar. O sea, tengo dos opciones a nivel, las puedo poner acá, las puedo poner ahí, no importa. Vamos a ponerla ahí para saber que sigue por acá. Y ahora, la localidad temporal va a ser la página 3, 4 y 6. 3, 5 y 6. 3, 5 y 6. Esa va a ser mi nueva localidad temporal. La localidad espacial significa lo que vemos acá, que vos tenés código y vos sabés que de la página 2 a la página 3 seguís teniendo código que tiene que ver con lo mismo. Entonces, esto se va a mantener. Hay una relación entre la 2 y la 3. Hay una relación entre la 5 y la 6, espacial, perdón, que es el comienzo de la función y acá sigue la función y bueno, tiene un retorno de la función. Pero localidad temporal quiere decir que en un momento vos tenías la 1, la 2 y la 3 y en otro momento tenemos la 3, la 5 y la 6. Esos serían los principios de localidad que mencionaba recién. Igual ahora vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Se entendió ahí mejor? O sea, conviven los dos principios, digamos, siempre. Siempre vas a tener dos principios. Lo que pasa es que tu algoritmo de paginación, de paginación de memoria, de memoria virtual, va a tener que tomar una decisión. O sea, ¿qué hago? Bueno, y cuando cargues a ver, vos no podés tener un algoritmo que te diga, bueno, ¿qué necesitas? No puede ser el almacenero que te dice, ¿qué más querés? No, vos de una, o sea, de antemano, tenés que agarrar y decir, quiero cuando yo trabajé la 1, la 12, la 14, la 28 y la 30, no me des la 1, después me das la 12, después me das la 14, no, me tenés que dar todas juntas, porque yo trabajo con todas esas juntas. A eso voy con el principio de localidad. No podés decir, bueno, pasame de a una, no. Voy a disco, traigo lo que tengo que traer y las copio en memoria. Si tengo memoria, obviamente, porque si no tengo, ya vamos a ver que hay un temita. Pero supongamos que en ese momento tengo, las traigo y las traigo todas. Y yo ahí puedo trabajar más libremente, o sea, ya no tengo que decirle, dame la 8, te doy la 8, dame la 22, te doy la 22. No, yo tengo la 8, la 22, todas las que necesito y laburo, trabajo. Ya dejo de utilizarlas, cambia el principio de localidad, ya la localidad temporal de ese momento de mi proceso no es este 12, 14, 28 y 30, y es otro, como en el que les mencioné ahí. Ahora estoy en la 3, 5 y 6, y esta es otra localidad temporal. Y la tengo que cargar. Por ahí cuando hago el return vuelve acá. Entonces, nuevamente, tengo que cargar la 3,
y la 4, por principio de localidad espacial. Bien. Y sigo ejecutando mi proceso. Por ahí la 3 y la 4 hacen mención a alguna variable que tengo acá. Entonces tengo que cargar la 1 también. Yo las fui ubicando, las puedo ubicar en cualquier lado. Recuerden que esto es, después, cuando entra a la paginación, te la desparraman por toda la memoria. Y con esto ya tengo otra tercera localidad temporal, que es la 3, la 4 y la 1, por ejemplo. Supongamos que este proceso se vuelve a cargar. Se vuelve a cargar. Porque de acá vuelve a acá. Por alguna razón. Se vuelve a repetir. Lo que va a hacer es decir, bueno, me estás pidiendo que acceda a la página 2, que es donde comienza mi código. Perfecto. Perfecto, querías la página 2. Bueno, pero mirá. Otra vez que no. La última vez que vos me cargaste la página 2, también me pediste la 3 y me pediste la 1. El algoritmo ahí te va a decir principio de localidad temporal. Bueno, ahí no importa, quedó ahí. Principio de localidad temporal, 1, 2 y 3. Y ya labura el proceso. Perfecto. Después de que terminaste esta etapa, en algún momento llama a la función, la página 3, y sabe que la página 3 tiene que estar relacionada con la 5 y la 6. Y ya esta es otra localidad temporal y se vuelve a repetir. Ya de antemano, la rutina de manejo de memoria virtual tiene guardado las páginas con las que tu proceso trabajó. Entonces, te las va a cargar de una. No va a ser por demanda, así, dame la 4, dame la 5, dame la 8, y te va dando de una, porque si no, se va a complicar, porque si cada vez que yo quiero acceder a algo tengo que acceder a disco, a mí me conviene acceder a disco, traerme todo lo que necesito y pegarlo acá. Eso es respecto a la memoria, o sea, lógica que tengo en mi proceso y la memoria principal. Cada vez que yo voy dejando de utilizar páginas de mi proceso, no es que las elimino, sino que quedan resguardadas en disco, en la memoria virtual, en la memoria de almacenamiento secundario. Igual ahora lo vamos a ver, creo que todo eso que expliqué lo explico más acá adelante. Entonces, yo tengo mi memoria lógica, acá tengo mi programa, lo ejecuto y cargo las páginas de mi programa en un proceso. Ese proceso lo divido en páginas, lo pagino, ¿no? P0, P1, P2, P3, P4 y P5, así de uno. P0, en la tabla de páginas, lo voy a tener asignado a un frame 0. Entonces, el frame 0 lo voy a tener, me quedó medio un poquito lejos del 0, pero acá. Fíjense, P2 lo voy a tener asignado a un frame 2, está en otra posición. Esto está desparramado por toda la memoria física. P1 voy a buscar en mi tabla de páginas de mi proceso y no lo encuentro. O sea, acá hay un page fault, algo pasó. Me dice, mira, quiero entrar a la página 1. Perfecto, anda a la tabla de páginas. Voy a la tabla de páginas y no tengo mi página 1 acá. La busco acá, no está, no está, no está, no está. ¿Dónde está? Página no encontrada. Bueno, lo que tenés que hacer es una rutina para el manejo de memoria virtual, o sea, tu sistema operativo tiene que tener un manejador de memoria virtual
que vaya y busque en el archivo de paginación, en la swap, donde sea, la referencia a tu página 1 de tu proceso. Entonces vas a ver que en el disco vas a tener tu proceso, tu página 1 de ese proceso. ¿Está? Sí. Podría ser el caso de que busque la página 8, y no tenga página 8. Entonces, ahí sí va a ser un error de memoria. O sea, no, mirá, que hiciste acceder a un lugar, a una posición de memoria no válido. En el caso de página 1, no estaba en la tabla de páginas, pero sí estaba en la memoria secundaria, o sea, en disco. Una vez que tengo a mi página encontrada en disco, lo que voy a tener que hacer es copiar a dicha página en la memoria principal. Fíjense que lo que hago acá es, esta página no la tenía en la tabla de páginas, y copiarla en memoria principal. Y en mi tabla de páginas voy a tener que decir, bueno, ahora la página 1 se encuentra en el frame, no sé, N, en el que sea. La página 2, o sea, la página 0 la encontré directo, la página 1 tuve que ir a memoria virtual, la página 2 la encontré directo, la página 3 no la encontré y la tengo, entonces una vez que la vaya a buscar la voy a tener que cargar de memoria secundaria, la voy a tener que pasar a memoria principal y ahí recién la voy a poder ejecutar. La página 4 la tengo y la página 5 la tengo. La página 6 no la tengo, va a buscarla acá, no la va a encontrar, se va a producir una interrupción, es decir, va a decir, bueno, entonces la voy a buscar a disco. La voy a buscar a disco y no la encuentro. Entonces, no, hay un error de memoria, acceso no válido. ¿Se entiende? No sé si el último sí, sí, perfecto. Voy a buscar agua mientras. Y con el ejemplo que les daba recién en el Paint, lo que les quería decir cuando decía cortar o copiar el rectangulito de la página, era decir, bueno, tengo dos opciones. Puedo tener todo en swap y lo que uso en memoria física o memoria principal, o lo que puedo hacer es parte en swap y la otra parte en memoria física. O sea, la primera opción es, tengo P1, P2, P3, P4, P5 y P0, que son todas las páginas de mi memoria lógica, en el disco. Pero también podría agarrar y decir, bueno, solo tengo las que necesito. O sea, parte en swap y la otra parte en memoria física. Supongamos que acá no tenía, no tenía ¿dónde está? P2. No tenía P2. No tenía P2 y no tenía P0. Ahí estoy en el segundo caso. Parte en swap, tengo P1, P3, P5 y P4 en swap. Pero tengo P0 y P2 en memoria física. P0 y P2 siguen en memoria física. ¿Qué pasa con esto? Cada vez que yo tenga que sacar de memoria principal a una página que no se encuentre en swap, la voy a tener que copiar a swap. O sea, la voy a tener que escribir en disco. El acceso a disco es lento, lleva mucho tiempo, entonces a mí no me conviene, digamos, de alguna forma tener parte y parte. A mí me conviene tener por ahí todo en disco, una vez que lo cargo, para que sea ininterrumpido la cosa, y después de
digamos, de un rato empiezo a manejar todas las páginas en memoria física y las voy actualizando en la memoria secundaria. O sea, a mí lo que me conviene es la primera opción, tener todo en swap y uso lo que necesito en memoria física. Pero cuando lo que tengo en memoria física lo voy modificando, en algún momento lo voy a tener que modificar en la swap. O sea, supongamos acá, quería acceder a la página 4. Voy al frame, o la memoria donde me apunta ¿cómo es? La memoria física que queda apuntada a la página 4. Y acá tenía que, no sé, incrementar un valor. Cont más, contador más. Perfecto. Lo modifico acá. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, cuando termine de procesar lo que tengo acá, supongamos de la P4 iba a la P5, y leía esta de acá. Tengo dos opciones. Cuando modifico el valor, ir y modificar el valor en la swap, o hacer que no pasó nada. Digamos, a mí me modificaron, pero vos vas a tener una incongruencia entre P4 de acá, de la memoria física, contra P4 de disco. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno, un refresh del contenido de la swap. Lo que te conviene hacer no es cada vez que modificás algo acá, porque si no es interminable. Es muy probable que vos cuando modificaste algo en P4, también lo modificaste en P0, antes lo modificaste en P0, antes lo modificaste en P2, y tendrías que hacer, modificaste en P0, venís al disco y modificás en la swap. Modificaste en P2, vas y modificás en la swap. Me quedó... Vas y modificás en la swap. Modificaste en P4, vas y modificás en la swap. No te conviene hacer eso. A vos lo que te conviene decir es, bueno, yo modifiqué algo en P4, activo una bandera o activo un bit que me dice, esta página fue modificada. Ya con eso, cada tanto tiempo hago un refresh de la información de memoria principal a disco o a swap y queda actualizado. Pero lo hago todo de una, no lo hago cada vez que modifico una página. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende este gráfico? Buen día, buen día. Solo una consulta que me quedó ahí picando, no la hice hace un ratito, pero antes de que siga, de la memoria lógica, cuando no llega, por ejemplo, ahí como está en el diagrama, no llega a P3, que está en la memoria en el disco, en el swap. Sí. Eso está referenciado en la tabla de paginación, eso tal vez no me quedó medio claro. Después el resto sí, pero esa partecita me quedó con duda. Vos vas a tener una tabla de páginas en memoria, de las páginas que están en memoria, y vas a tener una tabla de páginas que están en swap. Cuando no esté encontrada acá, puede ser dos cosas, que esté o que no esté directamente, es alguien que quiere acceder a una página que no existe, o puede ser que quieran acceder a una página que no existe en memoria principal, pero que sí existe en la swap. Vas a tener una segunda tabla que la va a manejar el sistema operativo, que te va a decir todas las páginas que tiene este proceso en disco y dónde están. O sea, con su referencia de disco a memoria, perdón, con su referencia de página a su dirección en disco. Ok, y consulto ahí, cuando vos, o mejor dicho, cuando se mueve la página de disco a memoria física, ¿también se mueve esa posición de la tabla de páginas de swap, por ejemplo, a la tabla de páginas de memoria física? ¿Eso también cambia o que se mantiene igual? Vas a tener que cambiar, o sea, vas a tener que cargarlo en memoria física, pero también vas a tener que modificar la tabla de páginas. Acá no lo puedo hacer de forma dinámica en el gráfico, pero yo una vez que ingresé P1 acá, yo voy a tener que referenciar P1, ya no me va a mandar a swap, me va a mandar, no sé, por acá. O sea, vamos a suponer que la agrego ahí.
Y ahí tengo que poner P1 que apunta a algo que está por acá. Claro, pero P1 al mismo tiempo sigue estando también en el disco. Sí, si vos tenés la opción de todo en swap y lo que uso, perdón, sí, todo en swap y lo que uso en memoria física. Porque puede ser el segundo caso, es que puede estar parte en swap y otra parte en memoria física. Hay dos formas de trabajar. Nosotros la que vamos a trabajar es todo en swap y lo que uso en memoria física. Claro, claro, puede llegar a dar un momento en donde en la tabla, tanto en la tabla de memoria física como en la tabla de swap de disco, puede llegar a tener lo mismo en un momento determinado. O sea, dos direcciones, mejor dicho, a una misma referencia en distintos lugares, ¿no? Es Puede que darse vos, eso en un momento. sí, es que, a ver, si vos la encontraste acá, ya no vas a saltar a la segunda tabla. ¿Entendés? O sea, si vos la encontraste en memoria física, vas a saltar a memoria física. Si no la encontraste en memoria física, la vas a buscar la tabla que apunta a todas las páginas de ese proceso en disco. Que vos las uses o no las uses, la vas a necesitar para después refrescar. Porque vos te vas a decir, Claro, ahí está, buenísimo. Ahí me cierra justo el circuito, buenísimo. Ah, eso era la ahí, última parte. con esa segunda tabla, vas a decir, bueno, refrescame la página 1. Ah, bueno, la página 1 está acá. Ah, bueno, agarrá la 1 de acá, copia todo lo que dice, yo digo de acá. En realidad la página 1 va a estar ubicada acá, en este marco. Copia tal posición que empieza acá y termina acá, en tal posición de disco que empieza acá y termina acá. Copiátela, pum. Te la copias y ya lo actualizaste, hiciste el refresh. Bueno, ¿qué páginas se modificaron en este periodo de tiempo? Vas a ver un bit, que es el bit M de modificado, que lo que te va a decir es que esa página fue modificada, nada más. ¿Qué significa? Bueno, si fue modificada, va a haber un procesito que de parte, digamos, del manejo que maneja parte de la memoria virtual, que va a actualizar periódicamente todas las páginas que tienen el bit M activado. Entonces, modificaste la 1, la 4 y la 5, bueno, refresh, refresh y refresh. Vas a tener que venir acá, decir dónde está la posición de la página 5, bueno, acá. Bueno, y la página 5, no sé, la tengo por acá. Vengo y la copio. Copio así memoria física a memoria de disco, digamos. Esperen un cachito que se despertó mi hija, me parece. Jazmín, ¿querés bajar y te hago el desayuno? Bueno, me queda bastante, me parece. Vamos, cortamos 5 minutos que le hago el desayuno a mi hija y después seguimos. El video no lo corto porque así queda con todo el mismo tema. Así que los que ven el video adelanten hasta que vuelva a hablar. Ven, hijas, está te hago la leche. Haz.
¿Qué estás haciendo, Paz? ¿Se te trabó la persiana? Ten cuidado, bebé. Bajá a desayunar, dale. Jas. Jas, acá. Jazmín. Jazmín, ¿qué estás haciendo, bebé? Me da miedo que lo que estás haciendo. ¿Eh? ¿Lo ves? Si no venís, te lo creo que yo. ¿Se acaba? Listo.
el API de todo. ¿Tiene frío? Estoy viendo qué es eso. No, hoy no, Pipi. Hoy es sábado. ¿Te echaste el día? No, sábado y domingos no. Bueno, ahí están. Fueron 10 en vez de 5. Siguen ahí. Estamos vivos. Bueno. Bueno. Estábamos por. ¿Se entendió hasta acá cómo va el sistema operativo manejando el tema de las páginas en memoria física y en memoria secundaria? Okay. ¿Y cómo sería la paginación por demanda? O sea, solo las páginas que voy necesitando. Acá tenía todo en memoria, todo en swap y toda la memoria física. La paginación por demanda o swapping lazy, como menciono acá, solo se mueven las páginas que se necesitan. Cuando las páginas se cargan en memoria física, solo cuando se necesitan. O sea, no tengo, o sea, podría tener todas las páginas en memoria física y todas las páginas en memoria secundaria. Eso sería prácticamente duplicar la memoria, no tiene mucho sentido, entonces solo lo que vamos a hacer es paginación por demanda. Vamos a mover solo las páginas que se necesitan. Esto sería, puedo tener estas cuatro condiciones, digamos. Puedo tener que una página, la página 0, que no tiene presencia y nunca fue modificada, o sea, nunca estuvo presente en la memoria física y tampoco, digamos, fue modificada. Entonces, es muy poco probable, ¿no? Porque la página 0 normalmente tengo el encabezado de mi proceso, todo eso. Pero bueno, supónganse que no sé, la página 4. Nunca estuvo, no tengo frame que me lo describe.
y nunca fue, no está presente y tampoco fue modificado. Otro caso puede ser, por ejemplo, la página 1 que se encuentra en el frame 2. No está en la memoria física y alguna vez estuvo. ¿Por qué? Porque lo tengo cargado en el frame 2. Después, otro caso puede ser la página 2 que se encuentra en el frame 7, bit de presencia, o sea, está en la memoria física y su copia en la swap, y está desactualizada. O sea, ¿por qué? Porque está presente en la memoria secundaria y fue modificada. El bit modificado en 1 significa que se modificó. Y la página 4, la página 3 que se encuentra en el frame 4, está en memoria física y su copia en swap está actualizada. O sea, esta sería, está en la swap desactualizada y está en la swap actualizada. Y acá no está en la memoria física, pero alguna vez lo estuvo. ¿Por qué? Porque tengo valor de frame. O sea, tengo valor de memoria física, de memoria principal. Y acá nunca estuvo. Esas serían las 4 situaciones que me puedo encontrar. ¿Cómo va a funcionar o para qué voy a utilizar, por ejemplo, la paginación por demanda? Y bueno, todas las bibliotecas compartidas que yo mencioné en algún momento que puede manejar un proceso digamos, un proceso y otro proceso distinto, eso lo voy a poder guardar en memoria virtual, en memoria secundaria, y cuando alguno de los procesos lo requiera, lo cargo en memoria principal, pero ya lo tengo disponible, y lo cargo solo una vez. Entonces, ya teniendo las bibliotecas compartidas en memoria secundaria, la cargo de memoria secundaria a la principal y cualquier proceso va a poder referenciarse con esa página. El tema es, digamos, seguimos con el mismo tema, pero, digamos, yo les mencioné la parte funcional o la parte operativa. ¿Qué pasa cuando se me empieza a complicar, digamos, lo que tengo acá? O sea, yo tengo memoria física. La memoria física, acá el rectángulo este negro tiene un tamaño, ¿no? Y acá tengo ubicado un solo proceso, pero supónganse que ahora tengo 3 procesos más. Hay un proceso que está ocupando este espacio, otro proceso que está ocupando este espacio, otro proceso que está ocupando este espacio, este de acá. Cuando yo referencie en mi proceso la página 1, me va a decir, bueno, cargame la memoria principal. Perfecto. ¿Cómo hago? ¿Dónde la cargo? Si no tengo más Vamos a hacer una cosa. Voy a copiar esto de acá. A ver si tengo algo. No, no lo tengo. Sí, ahora. Voy a ponerlo en verde. Lo que está en verde es otro proceso, ¿no? O sea, yo en mi otro proceso puedo tener el P0 por acá, vamos a poner el P0 por acá, el P2 por acá, P1 por acá. No sé por qué no me lo tomo. Ah. Y otro proceso, no sé, acá en naranja. P0 lo puedo tener por acá.
P1 por acá. En realidad no se puede ser P5, no P1 de este proceso. Lo podemos tener por acá. P8 por acá. No necesariamente todas las páginas que yo tenga digamos, cargadas en memoria de este proceso en naranja, tienen que ser consecutivas. Puede ser que algunas estén acá en memoria secundaria. Pero supongamos lo siguiente. Tengo esto, ¿no? ¿Cómo hago con el tema de los frames? O sea, de la memoria principal. ¿Cómo asigno los frames de memoria principal a los procesos que se encuentran en memoria? Bueno, supongamos que yo acá llamaba a P1, no lo encontraba. Iba a la tabla ¿cómo es? De la tabla de páginas que se encuentran en memoria virtual y decía que estaba acá. Lo que tengo que hacer es agarrar la página 1 y copiarla en algún frame. El frame sería el huequito negro que tengo acá, en la memoria principal. Entonces tengo que agarrar, venir con este proceso y copiarlo entero acá. Hasta ahí voy bien, no tengo ningún problema. Pero fíjense que llené la memoria. Cuando yo quiera referenciar a P3, no la voy a encontrar acá y voy a decir, bueno, no se encuentra en memoria principal. Anda a buscarla a almacenamiento secundario, a disco. ¿Está en disco? Sí, está en disco, o sea, estás hablando de un espacio de memoria que existe. Bueno, ¿qué hago acá? Acá tengo varias opciones. ¿Qué opciones tengo? Agarrar y decir, no sé, saco a P4, la saco y pongo P1. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sacando una página de mi mismo proceso y asignándole un frame de memoria principal. Esa sería una opción. Otra opción, vuelve P4 donde estaba, es agarrar y decir, bueno, mira, yo soy un proceso importante, así que, mira, P1 la mandás al banco acá, a la P1 de ese proceso, y poneme P3 porque lo necesito ya. Eso es lo que vamos a hablar ahora con la asignación de frames. Voy a tener políticas de sustitución o de asignación, en realidad de asignación y de sustitución de los frames actuales en la memoria principal. ¿Qué política puedo tener? Bueno, que la asignación sea fija. Un proceso requiere una cantidad de frames fijos. Por ejemplo, acá, como mínimo, yo podría tener una política que diga, mira, este proceso como mínimo necesita 1, 2, 3, 4 y 5 frames en memoria. Esa sería una política de asignación fija. Si yo quiero agregar uno más, no voy a poder, porque como mínimo tengo esos 5. Si quiero quitar, voy a tener que cargar otro. Voy a poder o sea, como mínimo puedo tener esas 5. Después, la asignación dinámica no es fijo y a medida que requiere, y a medida que se requiere, se requieren frames. No es fijo y a medida que se requieren frames, se asigna. Eso por tratar de así. O sea, yo necesito un frame, lo requiero, lo asigno. Necesito otro frame, lo requiero, lo asigno. Esto es un poco peligroso, digamos, porque yo podría crecer con mi proceso de alguna forma, digamos, de alguna forma media desmedida y empiezo a utilizar frames de la memoria física y puedo dejar al resto del sistema sin memoria física.
Después lo que voy a tener que tener en cuenta es cómo es la sustitución de los frames, que era lo que les mencionaba recién. ¿Cómo hago para sustituir un frame? Si la asignación es de sustitución local, el proceso requiere frames y el mismo proceso sustituye sus propias frames. O sea, en el caso de asignación fija, por ejemplo, yo tenía 5 frames. Si yo requiero un sexto frame, la política me dice que la sustitución tiene que ser local, porque como máximo tengo que tener 5 asignados. Bueno, el sexto, bueno, tengo que sacar uno de los míos. Y el caso de sustitución global. El proceso requiere frames y le quita frames a otro proceso, que era el que les mostraba hace un rato de que, no sé, sacaba P3, sacaba P0 de otro proceso. Acá me parece que hice macana, lo expliqué mal. Acá quería meter P3, no tenía que sacar P0. Si a alguno le pareció que dije cualquier cosa, dije cualquier cosa. Si es sustitución global, tengo que sacar alguna de otro proceso. Y lo tengo que colocar acá. Esto lo que voy a tener que hacer es copiarla acá para que me quede en disco. Eso sería sustitución global. Profe, una consulta. Sí. ¿Esto lo tiene, esta política la tiene cada página en específico o el programa entero en sí? Claro, la tiene por proceso. Por proceso, claro. Cada proceso okay. Va a tener un esquema de asignación y de sustitución. Pero la dinámica quiere decir que no tiene una cantidad de fijos que puede ir creciendo, pero que no se le pueden sacar, entonces. Exacto, o sea, la asignación fija quiere decir que vos tenés fijo 5, ponele, o 3. Si vos necesitas 5 fijos, a vos no te pueden sacar alguno de esos 5 si tenés los 5 utilizados, obviamente. Si vos tenés una sustitución dinámica, una asignación dinámica, a vos te pueden sacar y dejarte menos de 5, por ejemplo. Ah, está bien, eso me refería. Como que una es la podés política tener menos, pero bueno, podés tener más, pero a la vez te pueden sacar, podés ser más chico. Exacto, sí. Después, el caso que les mencionaba recién, el proceso requiere frames y le quita frames a otros procesos. Esto es recontra peligroso porque vos podés estar en una cadena interminable de, no sé, estoy ejecutando el proceso que está en blanco. El proceso que está en blanco necesitaba un lugar. Perfecto. Necesitaba un lugar, se lo asignó a P3. Ahí lo puso ahí, perfecto. Hay un cambio de contexto. Y se pone, esto ya cambió todo y ahora están los procesos que están en naranja. Ese otro proceso, P2, necesita la página 5. Y por ahí agarra y te la pone acá de nuevo. Para ponértela ahí de nuevo, tiene que venir acá, copiar la página 3 a la memoria secundaria y ponerte la página 5 en la memoria física. Hay otro cambio de contexto. Viene el proceso en blanco de nuevo y te hace lo mismo. Entonces estás en un esquema de canibalización de la memoria, porque están, aparte, imagínate que yo lo estoy diciendo, paso de la memoria física a disco, y eso es vos mirando como tu disco está full, leyendo y copiando, leyendo y copiando páginas de memoria principal a la secundaria, y después copiando de disco a secundaria para poder cargarla. Después en otro momento va a venir acá, esta la va a volver a cargar acá. O sea, todo esto que estoy haciendo es una copia de disco a memoria. La saca de acá, la pone acá, la copia de disco otra vez a memoria. Entonces, en un esquema de sustitución global, puede aparecer lo que se conoce como fallo de página. O sea, hay digamos, o trashing o fallo de página, que es una demanda de espacio de frames que vos no tenés y se empiezan a pelear por acceder a un frame.
comienzan a suceder múltiples fallos. Sí, esto es lo que acabo de decir. Si esto no sucede, comienzan a suceder múltiples fallos de páginas sin que se realicen trabajos efectivos. Vos estás constantemente, vos ves que tu computadora, y esto ya les habrá pasado, de que si ustedes cargan procesos muy grandes en memoria y tienen mucha cantidad de procesos, los procesos se ejecutan, pero tardan un montón, porque, a ver, procesos grandes quiere decir que parte de mi proceso está en disco. Lo tengo que cargar en memoria principal. Se va ejecutando en memoria principal. Se le acaba la memoria principal, tiene que cargar otra página, irla a buscar a disco. Y está en competencia con otros procesos que hacen lo mismo. Y vos estás más tiempo yendo a disco, leyendo la información y copiando la memoria principal, y después copiando de memoria principal a disco, que es lo que efectivamente estás haciendo. Esto sucede cuando hay sustitución local de asignación fija, frame fijo si necesito un frame más, saco de memoria un frame que lo estaban necesitando para seguir ejecutando, para realizar. Esto también se da cuando tenés sustitución fija, sustitución local, perdón. ¿Por qué? Suponete que vos necesitabas ¿cómo es? Necesitaba, espera que me perdí por algo que me mandaron, que quiero mandar a alguien al demonio, pero... Perfecto, te le he mandado algo. Sí, no, digamos, tiene que ver más que todo cuando vos ves a tu máquina que está con el disco a full, vos tenés varios procesos cargados en tu PC, y ves que el disco está leyendo a full. Vos no estás abriendo ningún archivo, vos no abriste ese archivo. Vos tenés tu máquina está leyendo procesos o ejecutando procesos y ves que está full, vos no abriste ningún archivo. Bueno, lo que está abriendo en sí es el archivo de paginación. Lo está copiando a memoria y después lo está sacando a memoria porque hay otro proceso que quiere un espacio de memoria para leer. Lo que tenés que hacer ahí es agarrar y dejar que alguno termine y ceder memoria, o digamos, bajar el grado de multiprogramación. Tenés que dejar de ejecutar procesos. Lo que quería decir de sustitución local es, suponete que vos tenés una sustitución local de 5 páginas, pero para ejecutar una sexta tenés que sacarla a 4. Si recuerdan el grafiquito que teníamos acá, nosotros, supónganse que teníamos una política de sustitución, de asignación de 3, y necesito una cuarta. Porque en realidad tendría que ser de 2, ¿no? El primero creo que justo nos quedaban 3, acá nos quedaban todas 3, sí. Y necesito una tercera, ¿no? Y yo tengo una política de 2. Leo esto, y para que cargue la función tengo que cargar este de acá y sacar este de acá. O cargar este de acá, que cargué, y sacar este de acá. ¿Se entiende? Cuando la política es local, voy a tener un problema no contra el resto del mundo, sino que mi política de asignación es me quedé corto, digamos, a la hora de asignar, y tendría que haber elegido, en vez de 2, tendría que haber elegido 3. No es algo que elegimos como programadores, sino que esto se puede elegir a la hora de programar con las bibliotecas que vamos utilizando en nuestro lenguaje de programación. No es que yo digo, bueno, página con 4 frames o con 4 páginas, ¿no? Pero digamos, el tema de la sustitución local es esto, que si yo tengo 2 como política, cuando quiero cargar la tercera tengo que sacar alguna de estas 2. Y siempre el problema lo voy a tener sobre el propio proceso. Yo voy a ver que este proceso es el que no camina. Pero cada vez que yo quiera sacar este proceso de acá, lo voy a tener que copiar acá.
esta página de acá la voy a tener que copiar acá. Y así, cuando quiera volver a cargar esta de acá, voy a tener que sacar, no sé, esta de acá y pasarla ahí. ¿Se entiende cuando es sustitución, cuando es trashing con sustitución local? Y después el trashing de sustitución global es la canibalización de los procesos, es decir, la contienda entre un montón de procesos que quieren acceder a frames y tienen asignación dinámica y global, y se están peleando por un espacio de memoria. O sea, uno se le cuelga un proceso y en el otro se te cuelga todo, más o menos. Y posiblemente se cuelgue, porque sí, porque ese proceso se quiere quedar copiando una página y el siguiente proceso necesita otra página. Bueno, entras en una... Lo que vas a tener que hacer ahí es bajar el grado de paginación y de multiprogramación. Vas a tener que tratar de ejecutar menos procesos o aumentar la memoria física que vos tenés en tu máquina. Bueno. La otra vez me pasó con una compu, una memoria muy bajita y me ponía liberar memoria para hacer, no sé, otra cosa. Tenías que elegir vos, listo, bueno, cerrar algo porque no va, una cosa así. Y lo que tenés que hacer ahí, y más lo vas a ver cuando tu disco sea un disco viejo todavía. O sea, si vos tenés poca memoria y sí, un disco viejo, ves que por más que le agrandes el archivo de paginación, si tenés un delay, tenés un tiempo de que carga un proceso en la memoria y lo saca del disco y lo vuelve a pasar a la memoria secundaria. Todo eso hace que, bueno, que el sistema se vuelva lento y que entras en este concepto de canibalización entre procesos, canibalización de la memoria entre procesos. Y se van sacando unos a otros. Y si yo a vos te saco la baldosa en la que vas a pisar el siguiente paso, es como que ni vos ni yo caminamos. Estamos más tiempo quitándonos el espacio de memoria que ejecutándose en sí. Bueno, y esto sería lo que es el trashing o fallo de página. Esto creo que lo había mencionado cuando hablé de swap. Vos, aparte de la unidad de swap, podés tener archivos de paginación. Que básicamente lo que hacen es utilizar un archivo como el almacenamiento secundario. En cambio, una unidad de swap la utilizás como unidad en sí. La diferencia que yo encuentro entre este y el otro, entre la swap y los archivos de paginación, es que voy a tener que conocer, digamos, la unidad de swap es una unidad, digamos, de texto plano, supongamos, que es como si fuera la memoria. Yo no tengo que referenciarla, no tengo un sistema de archivos adentro de la unidad de swap. Es una sábana en blanco y ahí tiro la información. En cambio, en un sistema de archivos voy a tener que, y esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, voy a tener que conocer dónde están los índices de ese archivo para poder acceder ahí. O sea, tengo un saltito más todavía. Creo que esa es la diferencia sustancial. Lo van a entender un poco mejor cuando veamos sistemas de archivos. En Linux se suele usar con una partición de intercambio que también permite usar archivos de intercambio. Linux es más flexible que Windows. Windows no utiliza, por lo menos las versiones que yo conozco, no utilizan unidades de swap, unidades de intercambio, directamente usan un archivo que está ubicado en el sistema de archivos. Y acá les doy el ejemplo. Un par de ejemplos. Esto es lo que pueden ver. A ver si hago un zoom. Fíjense que acá lo que tengo es en un dispositivo, en /dev, /sdb5, que es una partición. Esa partición tiene, no es un sistema de archivo swap, sino que para el sistema es una unidad de swap. El resto, bueno,
no, es un cosa. El resto de los de las unidades son discos que están acá y bueno, tienen un sistema de archivos X3. Ven que acá no tengo unidad, no tengo sistema de archivos y acá sí que estos son los discos, como si fuese el equivalente al C o al D de un Windows. Y acá, bueno, más acá abajo tiene un ejemplito de cómo crear una unidad, un archivo de manejo de memoria virtual. Acá le puse swap file de 1 GB y acá los permisos 600 en octal. Y bueno, todo esto es la inicialización y esto es para cargarlo al arranque. Después vas a tener que decirle no sé, a tu aplicación que utilice este archivo. Lo que nunca pude hacer, yo esto normalmente lo hago y agrando, supónganse en Linux tengo 1 GB de memoria de swap de un archivo de memoria virtual, pero nunca hice el intento de agrandar de 1 a 2 o a 4. Esto es para crearlo y asignarlo. Y bueno, esto es un poquito más de todo lo que hablé. Paginación bajo demanda. Con la memoria virtual basada en paginación bajo demanda, solo se cargan páginas cuando así se solicita durante la ejecución del programa, con lo que las páginas a las que nunca se accede no llegarán a cargarse la memoria física. Yo tengo todas las páginas en memoria secundaria y solo accedo a las que voy necesitando. Un sistema de paginación bajo demanda es similar a un sistema de paginación con intercambio. Cuando queremos ejecutar un proceso, realizamos un intercambio para cargarlo a la memoria, aunque en vez de intercambiar el proceso completo con la memoria se utiliza un intercambiador perezoso o lazy, que era lo que habíamos mencionado antes. Esto es como una síntesis de todo lo que fuimos viendo antes. Y bueno, llegamos al meme de paginación y segmentación. Esto es lo que entendieron ustedes como alumnos. Siempre se los pongo para cortar con el hielo y con el sueño que tenemos los sábados a la mañana. Y no tener en cuenta la parte misógina del video. Yo me siento así, bueno, así no, pero cuando empiezo a hablar de paginación y segmentación. Espero que nadie me interrumpa porque me vuelvo loco. Buenos días, profesor. Sacar esta parte misógina. Le presento a sus nuevos alumnos, la Brigada Z. Bueno, me retiro, profesor. Hasta luego. Vaya, mi hija, vaya. Uno de estos días tenemos que hacer un aterrizaje forzoso, ¿eh? Vamos a iniciar la clase. Hay 10 formas de tirar un cohete. Vamos a empezar a explicarlo. Yo conozco una. Por ejemplo, acá está la Tierra. Acá está Plutón. Si ustedes no entienden, vamos a ponerle a la Tierra A menos H al cubo. Y a Plutón le vamos a poner P menos Q a la enésima potencia. ¿Está claro? Superada la gravitación trascendental y asteroidal de las nubes cósmicas de acuerdo a la nebulosa galáctica, que acá viene el problema. ¿Pero por qué viene el problema acá? Porque hay 2 pasos. El primero es la fase hiperbólica y la segunda la hiperbólica a la enésima potencia también, que superada la parte de la hipertensión más el dólar paralelo, el cohete hace ¡pum! Aquí termina la quinta fase. O sea, ahora bien, vamos. Si A es igual a B, B es igual a... Entonces, esto queda comprendido que llegaremos a Plutón describiendo
La última parábola del mismo elemento altruista. Profesor, ¿qué pasa si la elíptica de un meteorito choca con las parábolas? Con la parábola. O sea, acá termina. Ha terminado la clase de segmentación y paginación. Luego el canario y me voy. Che, Emilio, acá hay algo que yo no entiendo. Pregúntale a Gino, él entendió todo. Y más un sábado a la mañana, ¿no? Así que bueno, esto es paginación y segmentación y gestión de memoria. Espero que hayan entendido algo. Ahora cortamos 10 minutos que ahora sí me tomo algo yo porque ya tengo mi segundo desayuno y empezamos con la parte práctica del tema. Corto.